la relación entre la ciencia y la sociedad. El hombre de la calle, qué visión tiene de la ciencia y cómo esta crisis está afectando esta visión. Sobre todo porque en este momento la gente se esperaba unas respuestas claras, que no han venido al principio de los políticos y después tampoco han venido de los científicos, por varias razones, porque la ciencia se está enfrentando a algo nuevo y no puede contestar rápidamente, se necesita tiempo para investigar. Pero la gente no sé hasta qué punto lo ha percibido como algo correcto, como la correcta manera de funcionar de la ciencia, o como algo no sirve para, que la ciencia no sirve para nada. El otro tema es sobre el papel de algunos científicos, porque yo creo que se puede dividir entre los científicos que han respuesto a la crisis haciendo y los que han respuesto opinando. Y sobre este tema, por ejemplo, ha habido premios Nobel o gente muy importante que ha dicho cosas sin alguna verifica, sin alguna prueba científica, justo para salir a las noticias. Me gustaría saber vuestro punto de vista sobre estos dos temas. Eh, bueno, desde luego que es para pensar qué papel tiene que jugar la ciencia y los científicos, pero los dos aspectos en los que has comentado, en realidad yo creo que tienen que ver un poco también con la cultura científica que tiene la gente y en parte con que la gente se dé cuenta o seamos capaces, quizá los científicos, de transmitir cómo funciona la ciencia, precisamente esa conexión entre ir conociendo e ir tomando decisiones y, si es necesario, probando, haciendo hipótesis y, si no se demuestran correctas, tomando nuevos caminos, investigando más, planteándose muchas veces dudas más que certidumbres. Eso que muchas veces no es lo que acostumbra a ver la gente cuando se ponen delante los políticos, pues claro, genera quizá un poco de desasosiego, ¿no? Cuando hay una situación difícil y no hay una respuesta clara. Pero quizá es también nuestro papel, y ahí yo creo que también nos deberíamos plantear como científicos lo importante que es hacer actividades de comunicación como esta que estamos tratando de organizar, precisamente para que sea habitual ver de qué manera se toman decisiones en la ciencia, que no se pueden tomar a veces decisiones hasta un nivel por no conocer suficiente y que por tanto es necesario seguir invirtiendo tiempo, esfuerzo, recursos. Es muy fácil decir la ciencia es muy importante, hay que invertir en ciencia, pero invertir en ciencia no es invertir en ciencia sin más. Es hacer una apuesta por, primero, tener conocimiento suficiente básico, tener unas estructuras que den la posibilidad de que haya una comunicación con los órganos de gestión, de toma de decisiones, etcétera, y luego invertir en áreas donde tenemos desafíos que necesitan respuestas. Y eso no se hace de la noche a la mañana, porque aquí también hay un aspecto del que se habla mucho, es el aspecto temporal. Los medios de comunicación están continuamente preguntando cuándo se puede tener la vacuna, cuánto tiempo necesitamos, y es evidente que por mucho que se invierta hay unos tiempos, hay unas incertidumbres, y eso es necesario comunicarlo bien para que no se generen expectativas desmedidas ni expectativas falsas, y que se vea que al final el resultado sin ninguna duda va a venir, pero va a venir cuando ello sea posible y con los tiempos y con las actividades necesarias, y eso no es algo que sea siempre predecible. ¿Cómo comunicar esto? Pues aquí nos falta quizá una complicidad mayor de los científicos con los medios de comunicación, para que los medios de comunicación sean los primeros que tengan claro cómo funciona la ciencia y, por tanto, puedan utilizar sus capacidades comunicativas, que a lo mejor en muchos casos no tenemos los científicos, para transmitir esto de manera permanente, cuando se dan las noticias y cuando se plantea, pues, el panorama que nos espera.